Cuenta, señor secretario. Señora Presidenta, se han recibido en la Secretaría los siguientes documentos. Una comunicación del doctor Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago, con el cual remite informes de reforma integral a la distribución eléctrica. En segundo lugar, una invitación de la Presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, señora Silvia Díaz, mediante el cual invita a los integrantes de la Comisión a participar en el evento de cierre del ejercicio de anticipación y co-creación de escenarios de Futuro Chile, a realizarse jueves 29 de junio a las 11 horas en el Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en el Parque Quinta Normal. ¿Eso sería? Eso es todo, Presidenta. Perfecto, muchas gracias. Damos la bienvenida a todos nuestros invitados el día de hoy a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Han sido invitados el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez, del Ministerio de Hacienda, el Coordinador de Modernización del Estado, Claudio Reyes, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Jefe de la División de Gobierno Digital, señor José Inostroza, y del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, el abogado y magíster en Derecho Informático y Telecomunicaciones de la Universidad de Chile, el señor Pedro Huichalaf. Le damos las bienvenidas a todos y a todas. Y tenemos varios expositores de distintas submesas, así que vamos a partir. No sé quién va a iniciar. Señor Michael Hibby. La presentación del trabajo del coordinador Michael Hibby. Don Michael. Exponer un poco lo que fue la mesa de ciberseguridad, el trabajo que hicimos durante todo el año pasado, referente a lograr un documento sólido que se entrega virtualmente en esta ocasión y que posteriormente pondremos a disposición de todos en la comisión, la Biblioteca del Congreso. ¿Qué sigue? La creación de la mesa fue una iniciativa que se promovió hace un par de años atrás, ya con la participación de la senadora Jimena Órdenes y el senador Kenneth Pugh, de manera de visibilizar aquellos temas de ciberseguridad ya levantados en el informe Estrategia Chile Digital 2035 que se trabajó en el 2021 y que se hizo al amparo de la Comisión de Transporte y Comunicaciones. Su propósito es el desarrollo de estas materias en una amplia colaboración. La mesa inicialmente y formalmente partió en julio del año pasado, hace exactamente 11 meses, en la Comisión Desafíos del Futuro. Aquí hubo un cambio y la gracia de que en esta mesa se convocaron a 140 especialistas. Hay gente de todos lados, desde la academia, la industria, servicios públicos, policía, fuerzas armadas, organizaciones civiles, profesionales, todos con alguna relación con ciberseguridad o transformación digital y políticas públicas. Y tuvieron la disposición de participar con su tiempo y su esfuerzo. Entre los 140 especialistas habían más de 20 doctores, más de 40 con grado de magíster entre los participantes. Y la mesa, como era bastante ambiciosa, se organizó en 7 submesas de trabajo que se organizaron con lo que nosotros llamamos un chair y un co-chair, vale decir un jefe de la mesa y un subjefe de la mesa para poder organizar los trabajos y enfrentarlos de la mejor manera posible. Y es así como se formaron las mesas de ciberseguridad y políticas públicas, talento ciber, investigación avanzada en seguridad, tecnologías emergentes, operadores de servicios esenciales, desinformación en línea, interoperabilidad e identidad digital. Y aprovechando toda esta experiencia también se hace una propuesta que es la manera de proyectar el trabajo de esta mesa, creando lo que hemos denominado el Foro Nacional de Ciberseguridad, que el senador Pugh
explicará más adelante. El trabajo aquí que se presenta implicó una importante colaboración, miles de horas hombre. No estamos hablando de algunas, fueron miles de horas hombre, que se pusieron a disposición gratuitamente en este propósito de aportar a lo que es la ciberseguridad del país. Eso es un tremendo reconocimiento para todos los que nos desempeñamos de alguna manera en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el espíritu en ciberseguridad es no competir, es colaborar. Nadie, absolutamente nadie, está exento de ser víctima de algún ciberincidente. Quiero dar gracias a todos aquellos que participaron en este gran proyecto por su sacrificio, por su dedicación, por su entrega y por su paciencia sobre todo, porque para algunos grupos no fue fácil llegar a buen puerto. Hubo harta discusión, muy enriquecedora, por cierto. Así que muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la presentación. Nuestro reconocimiento a nuestros colegas Jimena Órdenes y Kenneth Pugh por este importante trabajo, esta importante mesa. Con el senador Pugh nos tocó estar en España viendo estos temas hace ya un tiempo, yo diría que año y medio aproximadamente. Le damos la palabra ahora a... Yo les pido que se presenten para los que están siguiendo la presentación. La señora Carolina Sancho, de la Submesa Ciberseguridad y Políticas Públicas. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Agradecemos la oportunidad de considerar esta mesa especializada que se justifica debido al papel insustituible del Estado que lo desafía a liderar en este tema. En este sentido, podemos afirmar que el Estado tiene un rol clave y específico como regulador, articulador y promotor en materia de ciberseguridad. Esta submesa ha sido compuesta por profesionales de diversas disciplinas, con variados trabajos en organizaciones de naturaleza diferente, a quienes agradecemos esta instancia que han integrado por su generosidad para aportar con su tiempo y conocimiento. También queremos contar cómo fue el trabajo de esta mesa y, en este sentido, contarles que metodológicamente consistió en un trabajo que se extendió por 9 meses. Y se articuló en base a 2 preguntas iniciales que orientaron el informe entregado. Las preguntas fueron acerca de los desafíos que la submesa identificaba a partir de los objetivos planteados en la Política Nacional de Ciberseguridad. La segunda pregunta versó sobre si era necesario incorporar nuevos objetivos y metas considerando la Política Nacional de Ciberseguridad vigente el año pasado. Es en este sentido que lo que se hizo fue un trabajo cuyo resultado fue la identificación de nuevos desafíos para los objetivos de la política ya señalada, que serán enunciados en esta presentación, e invitamos a revisar detalladamente el texto que hoy presentamos. Con relación al objetivo número 1 de la Política Nacional de Ciberseguridad, identificamos como objetivo disponer de una ley marco de ciberseguridad que considere el fortalecimiento de la gestión de riesgos, un trabajo multidisciplinario, una institucionalidad que permita la interacción entre los CSIRTs, enfatizar la cultura y la concienciación en ciberseguridad, una conceptualización de sector regulado, entre otros aspectos. Con relación al segundo objetivo de la Política Nacional de Ciberseguridad, identificamos como desafíos considerar el sistema de ciberseguridad como un todo, no como regulaciones aisladas. También ajustes
a las empresas en sus modelos de prevención de delitos implementados en virtud de la Ley 20.393, aprobada el año pasado. También dar especial seguimiento a que las políticas encaminadas a la defensa y promoción del derecho a la privacidad. Y, finalmente, favorecer que todas las personas estén en condiciones de disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales en el entorno digital. Con relación al objetivo 3 de la Política Nacional de Ciberseguridad, identificamos como desafíos promover una cultura en materia de ciberseguridad, favorecer una educación en la materia y promover la ciberhigiene, como también potenciar la colaboración y las alianzas público-privadas y finalmente incorporar un enfoque etario en la ciberseguridad, teniendo presente que dependiendo de la edad cambian los intereses, características de las medidas y niveles de seguridad a promover. Respecto al objetivo número 4 de la política, identificamos como desafíos avanzar en la formulación y promulgación de una política internacional para el ciberespacio, promover, sistematizar y monitorear eficazmente los acuerdos de cooperación en materia de ciberseguridad y evaluar la necesidad permanente de adaptación de la institucionalidad vigente para considerar los desafíos que implica estar inmersos en este ecosistema. Finalmente, con relación al objetivo número 5 de la política, identificamos como desafíos promover la unificación normativa, la entrega de lineamientos o recomendaciones para el sector privado respecto a lo que deben tener en ciberseguridad, identificando los distintos tipos de organizaciones que existen. Finalmente, promover una industria de ciberseguridad capaz de responder a las necesidades nacionales, particularmente lo relacionado con las necesidades estratégicas. Finalmente, también este trabajo identificó nuevos objetivos que sugerimos considerar. Se trata de propender a que la política pública de ciberseguridad favorezca una gobernanza en la materia, facilitando la inclusión de sectores, áreas y expertos en la materia, generando instancias para estas distintas categorías aporte. Por supuesto, profundizar en la transformación digital del Estado y, finalmente, promover una política nacional de ciberseguridad con enfoque multisectorial, de género e impacto social y enfoque etario. Reiteramos la invitación a leer el texto para conocer en detalle lo sugerido desde esta submesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por este importante trabajo y aporte. A continuación, la exposición de la submesa de talento ciber, doctora Lidia Herrera. Gracias, profesora. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, en nuestro caso, la mesa dice relación con el descubrir talentos dentro del ámbito de la ciberseguridad. Quienes lideraban esta mesa era don Javier Bonaire y Tania Jovanovic. El comité está formado por las personas que salen a continuación y, aprovechando el espacio-tiempo, nos vamos a apurar. Dentro del contexto nacional hoy día, ¿qué cosas identificamos como estructuras serias de atender? Son ataques a instituciones públicas y privadas. Esta es nuestra realidad hoy en día. Infraestructura crítica, falta de cultura sobre el ámbito de la ciberseguridad, falta de preocupación en algunos casos, crisis evidenciada en estos últimos meses y un uso inadecuado de tecnología y manejo de crisis. Además, tenemos, ¿no es cierto?, que el primer tema a regular en primera instancia, todo tema relacionado con ciberseguridad pasa en primera instancia por el humano. Por lo tanto, en los humanos nosotros tenemos personajes que desarrollan sistemas, programas, software, implementan nuevas tecnologías y, a modo de lo que era anteriormente, no se miraba el ámbito de la ciberseguridad. Es por ello que el desarrollo de talentos de ciber hoy día en Chile es urgente.
no es ahí. Hay que tomar en serio este tema y ponerle mucha atención. Deben además ser parte de un plan global que mejore la ciberseguridad a nivel nacional. Además, es necesario indicar que hoy en día tenemos un déficit de especialistas, de lo que, ¿no es cierto?, nos da una dificultad para los organismos estatales y las empresas para contratar profesionales. Este desarrollo de talento ciber hoy día es una prioridad para mejorar el nivel global del país en esta materia. En base a ello, hoy en día, a nivel mundial, el ranking que hay entre 2019 y noviembre 2022 deja a Chile en un número muy bajo al punto inicial de cuando se partió con este reto de ciberseguridad. En base a ello, ¿no es cierto?, se plantea lo siguiente: debemos generar el primer desafío, una cultura integral de ciberseguridad nacional. Crear programas de ciberhigiene para menores desde los 2 hasta los 12 años, programas de formación en habilidades digitales, crear programas que mitiguen la violencia en redes desde temprana edad y hagan frente a situaciones de ciberacoso en el caso de menores. También crear programas de acompañamiento de adultos mayores para mitigar los riesgos de exposición en el ciberespacio. El desafío 2 es la gestión del talento, desarrollo de capacidades y de industrias en ciberseguridad. Es decir, generar programas para identificar y desarrollar cibertalento a partir de los 14 años. Desarrollar habilidades digitales entregando competencias certificadas para alumnos de todas las edades a partir de los 18 años, sin ser este un requisito de ingreso a una formación académica previa. Utilizando la metodología francesa de la Escuela 42, que no alcanzamos por tiempo a explicar acá, ¿ya? Mejorar además las ofertas educativas de ciberseguridad, estableciendo programas de formación y acreditación de competencias de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de carreras técnicas y universitarias. El siguiente desafío es la gestión del talento, desarrollo de capacidades y de industria en ciberseguridad. Tenemos que fomentar el desarrollo de becas de posgrado en ciberseguridad en universidades de alto prestigio mundial para doctorados y postdoctorados. Fomentar además la incorporación de mujeres a las carreras de ciberseguridad para hacerse cargo de esta brecha. Y bueno, la tercer punto que ya está sucediendo, premiar a mujeres destacadas en ciberseguridad a modo de apurar, ¿no es cierto?, que ellas sean parte de esto. El desafío siguiente también es reconocer anualmente a los y las líderes emergentes destacados en este ámbito. Incentivar la formación y retención de especialistas en ciberseguridad para apoyar al Estado, los servicios de este y a los sectores económicos en general. Además de explorar la coordinación y los recursos para desarrollar marcos educativos en ciberseguridad, mejorando, ¿no es cierto?, con un presupuesto y gasto basado en la demanda nacional. Por otro lado, este talento ciber no se puede quedar solamente en los niveles altos. Debemos partir desde la base, desde la educación básica, pasando a la media, luego a la superior y además contando con capacitaciones que hoy día son necesarios para los profesionales que hoy día están en acción en este mundo. Y otros temas transversales que dicen relación con lo que estamos hoy día trabajando en esta etapa. Eso sería. Muchas gracias, doctora Lidia Herrera, por la presentación, que es muy, muy relevante para esta comisión. A continuación, de la Submesa de Investigación Avanzada en Ciberseguridad, la doctora Romina Torres. Muchas gracias, doctora Torres. Muchas mujeres, da gusto. Entre los que están conectados telemáticamente también, muchas mujeres, se agradece. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio para poder presentar el trabajo de la Submesa de Investigación Avanzada en Ciberseguridad. En particular, partimos con un equipo bastante amplio, donde tuvimos presencia de los distintos estamentos, academias, Fuerza Armada, Policía,
decimos hackers, ¿cierto?, como investigadores en temas de ciberseguridad, por supuesto, y presencia de la industria, con más de 10 reuniones y en promedio en cada una de esas reuniones 8 participantes al menos. En particular, el objetivo que buscaba esta submesa era levantar propuestas justamente que permitan fomentar y permitan realizar investigación en materias de ciberseguridad en Chile, con el fin de contar al 2035, dado el documento justamente de inicio que partimos con Chile digital, ¿cierto?, con una industria de ciberseguridad en Chile, pero de base científico-tecnológico. Para eso, bueno, hicimos un gran trabajo de barrido del estado del arte con todos los actores que participaron. Miramos las distintas propuestas que existían y en particular me voy a centrar, otras se podrán ver en el documento, pero me voy a centrar en el modelo de madurez de ciberseguridad para las naciones, ¿cierto?, que es propuesto por Oxford y donde hemos sido evaluados 2 veces. Y en particular lo que hicimos fue mirar esto y ver nosotros mismos como expertos o como trabajando en esta área, poder autoevaluarnos, porque justamente este modelo, el 2021, agregó el factor 3.4 en la dimensión D, que justamente habla acerca de las capacidades que tienen las naciones en materia de investigación e innovación en ciberseguridad. Acorde a lo que nosotros pudimos observar, estábamos en un estatus entre inicial y formativo y por lo tanto miramos de aquí a los próximos 12 años, pensando en el 2035, cómo podíamos en un periodo de cada 4 años, ¿cierto?, poder ir madurando en los distintos niveles. Para eso vimos que para poder llegar al nivel establecido, ¿cierto?, al 2027, necesitábamos justamente que en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad existen actividades de I+D, que hayan recursos explícitamente en esta y procesos y financiamientos comprometidos, que también ya hayan sido identificadas durante los primeros años que va a estar en ejecución justamente la segunda política nacional, colaboración regional, internacional y activa para poder hacer desarrollos conjuntos, que existan redes y por supuesto que existan métricas de manera que podamos evaluar el rendimiento y de las capacidades de investigación y desarrollo. Para luego, ¿cierto?, para el 2031, poder movernos a un nivel de madurez estratégico, donde uno de los puntos en particular importantes son las comunidades de investigación y desarrollo alrededor de ciertas temáticas que deben ser levantadas lo antes posible, que son estratégicas y prioritarias para el país. En qué vamos a estar investigando, en qué vamos a estar innovando y no solamente lo que tenemos, sino que también observar qué es lo que están haciendo los países a donde nosotros queremos estar en el mismo clúster similar, ¿no? Hasta llegar a un nivel dinámico, ojalá el 2035, donde pueda estar Chile justamente en ese cuartil como líder en investigación e innovación, que esté presente en los debates internacionales y que justamente se esté utilizando acá en Chile el I+D para poder prepararse a un ambiente futuro y a las amenazas futuras, no solamente las actuales que estén al 2035. Para eso, ¿cierto?, en el mismo documento se pueden ver una serie de iniciativas donde cada una de esas iniciativas también tiene métricas. Las métricas no las voy a decir ahora, y nosotros aunamos justamente todas esas iniciativas en distintos grupos que le llamamos programas pensando en un conjunto, digamos, de distintas iniciativas. No están todas acá, están en el documento y están también por cada programa, está pensado cómo el programa debería ir moviéndose hacia los distintos niveles que recién nombramos para poder aumentar la madurez del país en esta materia. Para eso, inicialmente, necesitamos hacer un catastro nacional de investigadores, tener un repositorio de datos, justamente con lo que nombraba anteriormente Michael, ¿cierto?, que acá la idea es colaborar y por lo tanto debemos también colaborar con nuestros datos, con códigos abiertos, tener el catastro de los centros de investigación que se estén realizando y las redes que ya existan para poder levantar cuáles son las áreas prioritarias, hacer dashboard de métricas de manera que haya una transparencia en qué punto estamos y que eventualmente cuando tengamos esta identificación y vayamos madurando podamos también tener en esta red de distintos centros de investigación que van a estar distribuidos por el país,
podamos hacer pasantías y eventualmente levantar comunidades de investigación avanzada en ciberseguridad en distintos temas. Por ejemplo, ahí hay algunos, envenenamiento, ¿cierto?, del machine learning, que mucho hemos escuchado que para poder apoyar la toma de decisiones es necesario aprender de los datos y por lo tanto envenenar las fuentes de datos es una manera silenciosa justamente de poder perturbar las decisiones o llevar las decisiones hacia otro momento u otra acción. En criptografía, por supuesto, desinformación, interoperabilidad, forense digital y, por supuesto, en todo lo que son vestibles e incluso más que vestibles, el tema de los dispositivos médicos. Otro de los pilares que vimos, ¿cierto?, porque el anterior era capacidades de investigación, ahora estamos en el pilar de capacidades de innovación, de investigación, innovación y negocio. Entonces vemos necesario que para poder que esta investigación no solamente quede en los centros, estos deban escalar. Eventualmente que del programa 1 ojalá puedan surgir patentes, estas patentes puedan ser explotadas en este programa 2, que es el centro de escalamiento y nuevos negocios en torno a resultados de investigación en ciberseguridad, de manera que justamente se pueda formar industrias alrededor de la propia investigación que se hace en nuestro país. Se generen las alianzas y, por supuesto, haya una plataforma de desafíos de innovación abierta, lo cual ha demostrado en distintos ámbitos los buenos resultados y, por lo tanto, es una buena estrategia para poder aplicarlo en esta materia. Eventualmente, ¿cierto?, tenemos otro programa también como propuesta, como parte de la mesa, que está alineado al tema de los recursos y creemos que uno de los de lo que se pudo identificar, una de las piedras que de repente cuesta, digamos, pasar para poder hacer investigación en esta área es justamente la falta de recursos o infraestructura existente, porque si estamos estudiando malware, ¿cierto?, eventualmente no lo puedo llegar a instalar en un computador para estudiar su comportamiento, por lo tanto necesitamos infraestructura compartida, un laboratorio de pruebas y prototipos, un laboratorio nacional distribuido y eventualmente un showroom de proyectos para poder motivar a más gente a seguir en esta área. Consideramos que deberían estar esos elementos también considerados, ojalá, en el plan de acción de la Política Nacional de Ciberseguridad. Para posterior, ¿cierto?, también necesitamos un pilar de coordinación para que eventualmente esta investigación se convierta justamente en innovación y en una industria, justamente como dice uno de los ejes de la nueva política nacional. Necesitamos un centro coordinador de capacidades de ciberseguridad, donde lo primero, ¿cierto?, es mostrar un dashboard del plan de acción de la Política Nacional de Ciberseguridad para ver en qué estado está, similar quizás a lo que tiene Colombia en el caso de inteligencia artificial. Y ver justamente, ir evaluándonos de cómo estamos nosotros también como país en nivel de madurez y quién sabe también poder ser parte, y nosotros quizás los líderes, en un centro iberoamericano de investigación de capacidades de ciberseguridad y ser quizás los aliados de Oxford para poder evaluar a otros países. Eso es básicamente lo que queríamos contarle. Agradecemos el tiempo. Muchas gracias a la doctora Romina Torres por la presentación sobre investigación avanzada en ciberseguridad. A continuación de la submesa Tecnologías Emergentes, el doctor Rodrigo Alfaro. Doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de participar en estas mesas. En el caso nuestro, la mesa se llama de tecnologías emergentes y teníamos como foco identificar las tecnologías o definir una metodología para identificar tecnologías que podrían ser afectadas o afectar la ciberseguridad. La mesa estuvo compuesta por un equipo de 13 personas, académicos, personas que trabajan en empresas, personas que trabajan en el Estado, con conjunto y con distintas formaciones, fueron aportando en el desarrollo de esta metodología para investigar cómo nosotros podríamos prepararnos y anticiparnos ante ciertos riesgos que podrían provocar el desarrollo de otras tecnologías. Entendemos nosotros entonces como tecnologías emergentes todas las tecnologías que tienen un potencial de transformar una industria existente por el impacto que tienen y por su novedad. Entonces, el trabajo que hicimos nosotros fue analizar cómo ciertas tecnologías podrían ser afectadas o afectar a la ciberseguridad. Y aquí distinguimos dos aspectos, una de dominios, que tiene que ver con las formas en que se pueden implementar aplicaciones, riesgos, inteligencia, por ejemplo, y también de categorías, donde vemos qué industrias son las que se pueden ver afectadas por temas de ciberseguridad y donde hay consenso mundial.
Entonces, en este contexto nosotros hicimos un análisis de estado del arte, aplicaciones, revisión de otras estrategias y otras experiencias, identificando principalmente 6 tecnologías emergentes que creemos que hay que monitorear. La primera de ellas es la computación cuántica. Es una forma de trabajo computacional que es distinta de la actual y que acelera enormemente los procesos. Y por lo tanto, por ejemplo, la encriptación tiene que modificarse y hoy día ya se habla de encriptación postcuántica. La segunda, que uno podría decir ya no es tan emergente, ¿cierto?, la inteligencia artificial, que la vemos en distintos aspectos de la vida, pero la inteligencia artificial sigue desarrollándose. Entonces hay ciertas metodologías o ciertos modelos de inteligencia artificial que podríamos empezar ya a monitorear y ver cómo afectan la ciberseguridad. Lo que es la web 3.0 y lo que es blockchain, lo que es metaverso dentro de la web 3.0. Esto principalmente porque el blockchain sirve para mejorar los aspectos de ciberseguridad y el metaverso porque hay aspectos de ciberseguridad que tenemos que tener en consideración para que no se produzcan riesgos o delincuencia en ella. Asimismo, los sistemas ciberfísicos como Internet de las Cosas o Internet Industrial de las Cosas, donde nosotros ya no solo conectamos sensores o piezas a Internet, sino que también máquinas, y si nosotros paralizamos las máquinas de una industria, los riesgos son enormes. Luego tenemos 2 industrias que están hoy día desarrollándose principalmente gracias a la conectividad y a la Internet, y junto con ello lleva todos los riesgos, lo que es Industria 4.0, que incluye muchas de las otras también, y todo lo que son sistemas cloud y plataformas en la nube, donde nosotros también tenemos que resguardar acceso a los datos, seguridad de los datos, etcétera. Y finalmente la neurotecnología, que es esta forma que nosotros tenemos de poder identificar qué es lo que está pasando en la cabeza de las personas, y junto con eso aparecen ciertos riesgos de poder ser manipuladas y por lo tanto también creemos que tienen que ser monitoreadas. Con esto entonces nosotros desarrollamos varias propuestas, principalmente pensando en cómo establecer un marco, un estándar que permita medir qué tecnologías o conocer qué tecnologías debemos empezar a monitorear porque pueden afectar la ciberseguridad en el futuro. Cómo nosotros las podemos identificar, cómo las podemos conocer y en caso que sea interesante, cómo las podemos apropiar en la industria nacional. Y finalmente, es complementario, ¿cierto?, a lo que planteaban las otras mesas, generar capacidades para que en el país podamos desarrollar e implementar estas tecnologías. Entonces, como conclusión final, la mesa reconoce este alto nivel de digitalización que genera nuevas oportunidades, pero también muchos riesgos. La ciberdelincuencia, entonces, es un tema que hoy día tenemos que monitorear. La ciberseguridad como disciplina interdisciplinar y el desarrollo, entonces, del trabajo en Chile de la cultura en la ciberseguridad, regulación, tiene que hacerse para que podamos adoptar nuevas tecnologías y desarrollarnos como país, pero también para que no tengamos riesgo en la seguridad nacional o en los diferentes sectores de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodrigo Alfaro, de la submesa de tecnologías emergentes. A continuación de la submesa Operadores de Servicios Esenciales, el ingeniero Eduardo Morales. Profesor. Gracias. Muchas gracias a todos. En esta oportunidad yo no traje presentación, quise contar la experiencia que yo tuve en la mesa. Le doy las gracias al Senado, a los senadores que de alguna forma hicieron posible poder juntarnos tantos expertos en la materia. Bueno, la primera cosa que tengo que decir y fue algo que se dio en esta mesa de operadores de servicios esenciales, que de alguna manera se da la reflexión de que hoy día en el país estamos apurados en sacar todos estos proyectos, la ley marco de ciberseguridad, la ley de protección de datos personales, pero lo que nos falta en sí mismo es una política nacional de ciberseguridad, es una política nacional de infraestructuras críticas. O sea, dentro de la mesa donde habían muchos representantes de infraestructuras como industria eléctrica, agua, telecomunicaciones, entre otros, tenemos que apurarnos en sacar estas leyes porque hay que ir por un desafío mucho mayor, que es la política o una estrategia nacional de infraestructuras críticas. Y una política nacional de infraestructuras críticas sin apellido, porque muchas veces decíamos,
me confunde esto de la información. Y muchas ya de nuestras industrias, yo represento a la industria eléctrica, haciendo consultoría en Sigres Chile, ya qué rato las infraestructuras críticas están en el ciberespacio y en el mundo físico. Qué rato. Entonces, cuando hablamos de infraestructuras críticas, vayamos por ese desafío, que es el desafío de poder reflexionar, de poder reglamentar y poder sancionar cualquier atisbo, cualquier cosa que se haga contra las infraestructuras críticas, tanto en el mundo físico como en el ciberespacio. Las cosas que se hagan en el ciberespacio van a ser igual de dañinas que lo que se hace en el mundo físico. Veíamos hace poco en las noticias, ya hay ciertos atentados contra torres de alta tensión eléctrica. Entonces tenemos que darnos el debate como país de ir por una estrategia o una política nacional de infraestructuras críticas, aunque sea engorroso, aunque sea meternos de repente en temas que no nos causan polémica, pero tenemos que ir por ese desafío. Y a partir de eso yo creo que se nos abren un montón de posibilidades a trabajar de alguna manera la digitalización y toda esta nueva tecnología, inteligencia artificial, blockchain, vienen para quedarse. Yo veo con mucho temor muchas veces de que esta tecnología, inteligencia artificial, nos va a llenar de problemas, temas de datos personales y todo el tema, pero nosotros tenemos que dejar que las tecnologías fluyan, porque tenemos que sacar lo mejor de ellas, y una forma de sacar lo mejor de ellas es con la educación. Comparto completamente, totalmente de acuerdo con la mesa o submesa de talento ciber, donde la educación es lo primero. Con la educación desde las edades más tempranas vamos de alguna forma a poner esos topes como para que estas nuevas tecnologías saquemos el mejor provecho posible y no vivamos con esos temores de que la tecnología nos puede producir daño. Ya con el Internet ya es una tecnología que ustedes ya mismo la reconocen, nos puede producir mucho daño, pero también nos puede producir mucho beneficio. Así que comparto y que ojalá en las próximas décadas el tema de la educación sea lo primero. Hay un expresidente, Pedro Aguirre Cerda, en su lema de campaña decía: gobernar es educar. Ojalá en los próximos gobiernos que vengan cambiemos un poco y pongamos educar es gobernar, porque poniendo la educación en todos los proyectos yo creo que vamos a salir adelante. Eso. Gracias. Muchas gracias, profesor. Eduardo Morales, en materia de operadores de servicios esenciales. El tema de la educación, sin lugar a dudas, es fundamental. A continuación, de la submesa Desinformación en Línea, el doctor Jorge Gatica. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores y a los invitados a esta mesa. Mi exposición va a ser muy breve. Simplemente quiero tocar los temas medulares de nuestro trabajo y explicar cómo llegamos a la propuesta. En primer lugar, quiero mostrar el equipo que integró esta submesa. Fuimos 12 de diversas procedencias, abogados, periodistas, de la sociedad civil, de empresas, de diferentes partes. Por tanto, fue bastante diverso, lo que enriqueció, por supuesto, el debate. Nosotros, para iniciar este trabajo, recogimos dos elementos que vimos en la estrategia de transformación digital. Lo primero, un párrafo que nos llamó mucho la atención y que está destacado ahí, que decía que hay que hacer frente a las campañas de desinformación en línea porque son un riesgo evidente para la institucionalidad. Basado en eso, empezamos a buscar entonces dónde podíamos nosotros proponer algo concreto para no quedarnos en la simple teoría. Y definimos que en el objetivo 1 teníamos un nicho, que era establecer un ecosistema de ciberseguridad y dentro de ello, en una línea de intervención, definir la estrategia nacional. Con eso y en coordinación con el coordinador general,
nos pusimos a trabajar y definimos este objetivo general: construir un marco conceptual para, a partir de ello, proponer una estrategia nacional contra campaña de desinformación en línea. Para ese efecto, y ya me van a perdonar lo académico, pero lamentablemente la sangre tira, se hicieron objetivos secundarios que están ahí: elaborar un marco conceptual, después de eso evaluar la incidencia que este fenómeno ha tenido y podría tener en Chile, para finalmente terminar con nuestra propuesta. Esto pensando en coordinarlo también con otras instancias relacionadas. Para esos efectos se hizo ese plan de trabajo. El equipo se dividió en dos subequipos, uno que se dedicó en una primera etapa a establecer el marco conceptual, y en el equipo 2 a evaluar riesgos al año 2035. Siempre pensamos en el año 2035 partiendo de la premisa de la estrategia que usamos como referente, en una primera etapa que se fue aproximadamente un par de meses, para posteriormente hacer una suerte de check cruzado, que en rigor, para ser bien honesto, no resultó tan así, pero el plan era ese. Sin embargo, finalmente el propósito se cumplió perfectamente y llegamos a un marco teórico y a elaborar objetivos para la estrategia. Después de eso definimos una metodología que fue básicamente la conocidísima PESTEL, que nos permitió ver qué, quién, cuándo, dónde y para qué. Abajo está la carta Gantt que se usó para estos efectos. Esa es una foto de las innumerables sesiones de trabajo que tuvimos. Fueron aproximadamente 60 entre las específicas por mesa de los subequipos y además una semanal que teníamos religiosamente los días martes, que nos juntábamos los que podíamos llegar. Normalmente llegábamos 10 de los 12. Así que fue un trabajo súper interesante que además nos permitió generar una discusión muy enriquecedora, pero además una relación personal muy entretenida. Así que terminamos 12 grandes amigos, además de haber terminado con la propuesta. Y eso fue la Estrategia Nacional contra la Desinformación en Línea, que en su anexo 4 está ya lo concreto y que tiene 3 ejes fundamentales. Veo con mucho agrado que lo que han hecho mis antecesores de alguna manera es súper coincidente con lo que hemos visto acá. Lo primero, un eje institucionalidad; segundo, un eje educación; y tercero, un eje defensa, orden y seguridad, pensando en defensa, orden y seguridad en un amplio espectro. No estamos pensando en Fuerzas Armadas y Policía, sino en un concepto bastante amplio en cuanto a seguridad. Cada uno de esos ejes tiene una iniciativa, después de eso tiene acciones, propuestas, tiene responsables, tiene indicadores, plazos y además objetivos. Es decir, está perfectamente propuesto, digamos, lo que dice una estrategia, cómo yo dispongo los medios de forma tal de, a través de un modo, obtener un fin. Esa propuesta entonces es nuestra contribución a este trabajo. Y finalmente este es el equipo de trabajo, un equipo realmente interesante, diverso, muy entretenido, con el cual creo yo que logramos dar cuenta del desafío que se nos planteó hace unos meses atrás. Presidenta, muchas gracias por su intermedio, muchas gracias a los senadores de la comisión y quedamos disponibles. Muchas gracias, profesor, por esta importante presentación que además es tan pertinente en los tiempos que corren. A continuación de la submesa Interoperabilidad e Identidad Digital, el profesor Francisco Méndez. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta, senadores. Bueno, el tema que nos toca a nosotros, comenzamos 24 personas trabajando con mucho interés. Yo quisiera resaltar el trabajo de inicio a fin de Beriosca Contreras, de Marcos Zúñiga, de César Galindo, de Álvaro Vázquez, de Patricio Valle, de Ítalo Flopiano y Raimundo Robert de la Biblioteca del Congreso, que nos contribuyó muchísimo. Participó Carla Illanes como cochair y me tocó en esta oportunidad dirigir la mesa. El tema es un tema apasionante, ¿no? Sobre todo si pensamos que no es un tema que venga, sino que es un tema que ya está instalado y que en países cercanos a los nuestros se han declarado ataques de ciberseguridad y han tenido instituciones del Estado detenidas por 3 meses con pérdidas de $10 millones diarios, ¿ya? Y luego de revisar las componentes desde donde se produce la identidad digital, es una de ellas, y se propaga también a partir de una mala interoperabilidad gubernamental. Entonces,
si estamos queriendo habitar el espacio, el ciberespacio, y no la puerta de entrada hacia el ciberespacio es una buena identidad e autenticación digital. Entonces, en el fondo es la base para una buena convivencia en el ciberespacio. Dicho eso, la interoperabilidad es algo que existe entre instituciones, no es propia de cada una de las instituciones, porque si queremos interoperar, no estamos hablando de la interoperabilidad entre sistemas propios de la institución, sino que entre instituciones hay algo que queda en un vacío, que dice, bueno, ¿quién se hace cargo de esto que está entre las instituciones? ¿Ya? Por lo tanto, nativamente la interoperabilidad requiere de una institucionalidad que la sostenga, porque no es responsabilidad de cada una de las instituciones. ¿Ya? Entonces, uno de los pilares, como decimos, de la ciberseguridad tiene que ver con la identidad digital, con autenticación más la ciberseguridad, interoperabilidad. Y nosotros en el país hemos avanzado, sin duda, tenemos elementos que podemos lucir. No obstante, hemos avanzado y retrocedido en la interoperabilidad, sobre todo en identidad digital. Tenemos identidad digital, podemos complementarla hacia la autenticación digital, sin embargo, no es abierta a todo el público objetivo con el cual quisiéramos que estuviesen. Por lo tanto, ahí estamos al debe y podemos avanzar. Hay iniciativas, sin duda, y esas iniciativas, a juicio del equipo que estuvimos conversando, tienen una mirada más bien desde unos pocos actores interesados, más que de una globalidad de actores que participan de la problemática. Y por lo tanto, si la interoperabilidad, por ejemplo, se aborda desde actores interesados, se corre el riesgo de que esos actores interesados dificulten la ciberseguridad por la complejidad que generan de no abordarse con una mirada transversal, ¿ya? La necesidad de tener una mirada de dominios de información a nivel Estado, en donde se logre identificar qué dominios pertenecen a qué instituciones públicas y privadas, y cómo es que estos dominios transitan, permiten tener una mirada de una interoperabilidad razonable y abordable desde una perspectiva que evite esta multiplicidad de puntos de contacto que hoy día existen, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos proponer algo, desde la mesa surgieron 6 puntos. Un punto tiene que ver con establecer un modelo de gobernanza, tanto para la interoperabilidad como para la identidad digital. Y ese modelo de gobernanza tiene 3 componentes. Tiene una componente estratégica, para decir que tiene que haber algún actor que articule a todos en aquellos aspectos que son estratégicos de la interoperabilidad y de la identidad digital. Y por lo tanto, identificados esos proyectos estratégicos para el país, este actor lo que define es que comienza a operar un segundo actor que tiene que ver con la gobernanza rectora. O sea, por lo tanto, alguien que tenga las atribuciones suficientes como para determinar cuáles son las normativas, las regulaciones, las normas técnicas a aplicar, de tal forma de que esto fluya en todos los ámbitos. Y finalmente, un modelo de gobernanza ejecutora que para aquellos proyectos que son transversales al país, la interoperabilidad, la identidad digital tiene características transversales, pueda implementar soluciones y pueda acompañar a las instituciones y a las empresas en el uso de esas soluciones que permitirían que estos temas fluyan. Ese es el primer punto de la propuesta. El segundo punto de la propuesta, y hemos coincidido con las demás mesas, tiene que ver con la institucionalidad. En el fondo, contar con una institucionalidad, con las atribuciones, con los recursos, con un modelo de sostenibilidad que permita darle continuidad a esta institución que va a tener este rol tan relevante dentro de la ciberseguridad y también dentro del gobierno digital. El tercer punto es un framework
o más de un framework, en este caso 2 frameworks de referencia, que permitan saber cuál es el alcance que le vamos a dar a esto. En el caso de la interoperabilidad, claramente aparece como atractivo pensar el de la Comunidad Económica Europea, en donde la interoperabilidad se mira en 4 dominios. El dominio normativo legal, vale decir que tengamos las normas, leyes, procedimientos, ¿no es cierto?, que hagan factible que la interoperabilidad opere. O un acuerdo transversal que resguarde, ¿no es cierto?, de los intereses de las instituciones y de las partes, pero que sea transversal y que no sea punto a punto, porque ahí es donde se nos van los tiempos. Después, la interoperabilidad organizacional o de procesos, que tiene que ver con no interoperar procedimientos administrativos, sino que mirar, como dice la OCDE, las soluciones desde el ciudadano, y que desde el ciudadano busquemos aquellos servicios interinstitucionales que permiten que la interoperabilidad genere soluciones de valor. Porque podemos caer en interoperar procedimientos administrativos que nadie dice que no deban ser interoperados, pero deben ser interoperados en pos de un servicio al ciudadano. El tercer nivel tiene que ver con la interoperabilidad semántica para evitar redundancia, ¿no es cierto?, malas interpretaciones de datos, y facilitar mediante esta forma el modelo de dominios institucionales, en donde sabemos quién tiene qué cosa y por qué la tiene, y somos capaces de hacer referencia a esas fuentes de información y no duplicidades de información. Y el cuarto dominio, que es el tecnológico que conocemos, ir hacia plataformas tecnológicas que simplifiquen, que ayuden, que contribuyan. Pero si los anteriores no están hechos de la debida forma, lo tecnológico normalmente tiende a entorpecerse. Luego planteamos en el cuarto punto un modelo de generación de valor, que tiene que ver con generar valor Estado, valor de la relación entre las instituciones del Estado, las empresas del Estado, las organizaciones y los ciudadanos. Ese modelo de valor, si está establecido, es factible de ejecutar. Criterios tecnológicos también, obviamente, un modelo de criterios tecnológicos que sea definir si va a ser bilateral, centralizado, federado, ¿no es cierto?, o distribuido. Y como último tema, un modelo de gestión del cambio, porque estamos impactando a las instituciones en sus procesos, en su tecnología, en su cultura. Y si no lo ponemos sobre la mesa explícitamente con la dimensión y la complejidad que tenga, no vamos a avanzar lo suficiente para lo que se requiere. Gracias por la instancia. Muchas gracias, profesor. Vamos a, obviamente, poner a disposición de todos los colegas de la comisión este trabajo, importante trabajo, y le vamos a ofrecer la palabra en representación de nuestros colegas que han dirigido estas mesas, al senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidenta. Primero, agradecer a todos a quienes participaron de este larguísimo trabajo. Usted se pudo enterar ya casi 11 meses, con reuniones algunos semanales, miles y miles de horas de trabajo que se resumen en un documento de 211 páginas. Eso es lo que hoy día, presidenta, usted va a poder distribuir a través de la Secretaría de la Comisión, porque se le hace entrega de este documento, para que podamos compartir esta experiencia. Este documento viene siguiendo un proceso de Estado que partió el 2016, y por eso me alegra mucho que el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez, que está aquí presente como invitado, pueda presenciar. La Política Nacional de Ciberseguridad del 2017, una vez que se promulga con 5 años, fue dando directrices, ideas que se fueron llevando a cabo, que se tomaron, lo hicimos con la senadora Jimena Órdenes por su intermedio presidenta en su momento en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, para proponernos un horizonte un poco más largo. En política de Estado necesitamos tener una visión de al menos 3 gobiernos de turno, 12 años, el máximo tiempo que puede estar un alcalde o alcaldesa, son 3 periodos, 2 reelecciones, o una diputada o diputado, o el tiempo que toma una niña o niño de primero básico a cuarto medio. O sea, 12 años es una medida
política de un horizonte interesante político, de acuerdos políticos. Y esa estrategia de Chile Digital 2035, con su capítulo 6 de ciberseguridad, fue lo que permitió alimentar estas mesas de trabajo, estas 7 submesas, y reconocer el tremendo esfuerzo que hicieron. Fue gigantesco, tal como lo explicó cada uno. Les dimos poco tiempo para las sesiones breves, pero yo los invito a leer el documento. Aquí están todo lo que se ha podido discutir. Es todo material para desarrollo de política pública. Si hay algo que la ciudadanía entera espera de nosotros como legisladores, es precisamente producir y articular diálogo. El Parlamento es para parlamentar. En la instancia que tiene el Ejecutivo, el Legislativo, el mundo académico, la sociedad civil, todos para convocarse, el poder poner ideas sobre la mesa. Partiendo de atrás hacia adelante, Francisco Méndez, señora presidenta, él no solo está en Chiletec, que ve todas las pymes de tecnología, sino que también es consultor de CEPAL, tiene un libro de CEPAL que habla precisamente de interoperabilidad. Y está presente nada menos que el director de la edición, el jefe de la edición de Gobierno Digital, José Inostroza, que nos acompaña, que es la máxima autoridad digital que tenemos, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. Probablemente esta ley de gobernanza de interoperabilidad que se nos diga es el trabajo que tenemos que abordar. O sea, esta es primera vez que estamos conversando este tema con los elementos y es un punto de partida. Punto de partida que tiene para varias cosas. Entonces, desde ya, agradecer. Cuando se habla de esa capa organizacional de los datos, bueno, tenemos quien fuera el oficial de datos, que hoy está nada menos que la Secretaría de Modernización de Hacienda, la modernización del Estado, Claudio Reyes. Claudio, muchas gracias por estar presente. Yo sé que desde Hacienda nos van a apoyar, especialmente con el presupuesto, por eso es bien importante que los datos, la ciberseguridad siempre tengan el respaldo presupuestario. Es parte de nuestro proceso poder salir adelante. Señora Presidenta, usted quiere organizar el grupo de inteligencia artificial orientado a la fake news, el tema de las noticias. Bueno, esa es la desinformación en línea. Eso es lo que ha trabajado muy bien con una propuesta de una estrategia y probablemente terminemos con algunas leyes. Entonces también tenemos elementos avanzados que se pueden tomar y con eso seguir profundizando. Yo valoro mucho el trabajo. Lo que nos señalaba Eduardo Morales respecto a los servicios esenciales, los llamamos, se conocen comúnmente como las infraestructuras críticas, las que finalmente los proveen. Ese es el desafío. Bueno, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo los clasificamos? Tenemos incluso una iniciativa que es homologada a la norteamericana, después del ataque que tuvieron las líneas que llevaban todo el combustible en la costa este de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos convocó a todos, a la industria, a las grandes empresas, al mundo académico, y una de las primeras cosas que sacaron es tenemos que poner en realce la infraestructura crítica, y dentro de las cosas fue definir que noviembre sea el mes de las infraestructuras críticas. Bueno, les aviso, tenemos un proyecto de ley que designa noviembre, mes de las infraestructuras críticas, así que ahí vamos a tratar de avanzar en sacar ese catálogo grande, que espero que sea dinámico, que se pueda manejar de mejor forma, es algo tan rígido que quede en una ley. Tecnologías emergentes, el doctor Rodrigo Alfaro fue enfático en señalizarnos que se nos viene encima la computación cuántica, que puede hacer un cambio sustancial en todo lo que es la criptografía, y ahí tenemos que ver cuál va a ser el esfuerzo nacional de investigación y desarrollo. La inteligencia artificial ya está, ya lo vemos, es una situación de todos los días. Y él terminó hablando de la neurotecnología. Bueno, tenemos un proyecto de ley, ya está en nuestra Constitución, esperamos que también el texto que están proponiendo esté, el proteger todos nuestros datos personales en nuestro cerebro, tanto así que no se pueden intervenir o sacar, borrar, eliminar, cambiar. No menor, Chile es pionero en este tema. Y ahí vienen las mujeres que usted señaló, señora Presidenta. Efectivamente nos orgullece tener muchas mujeres en el ámbito de la ciberseguridad. Yo quiero saludar a Ingrid Inda, que está ahí primera a la izquierda, con su jersey rojo. Ella es la jefa del CECIR de Gobierno, jefa de la Red de Conectividad del Estado. Gracias, Ingrid, por acompañarnos, por todo el trabajo que estás haciendo. Las redes del Estado están seguras, están en tus manos, y bueno, desde ahí nacerá lo que Daniel Álvarez lleva adelante en el segundo trámite ya en la Cámara de Diputados, el proyecto de gobernanza de ciberseguridad para tener una agencia que nos va a permitir, tal como lo señalaba la doctora Romina Torres, quien expuso el tema del modelo de Oxford,
la capacidad para poder vincularnos con otros países. Oxford es un modelo básicamente de uso, yo diría, continental y requiere tener institucionalidad. Sin ella es imposible poder hacer estos acuerdos. Así que esperamos, una vez que tengamos la agencia, poder tener el acuerdo con la Universidad de Oxford y poder sacar adelante este centro de capacidades. Lía Herrera, desde el INACAP, con toda su experiencia, nos señala lo esencial, el talento igual que los deportistas o los músicos, toda la gente talentosa, se despierta a temprana edad. Hoy las niñas y los niños toman un teclado, se meten a Internet, YouTube, Chile tiene alta conectividad, y a edad muy temprana pueden estar haciendo cosas muy buenas o pueden estar haciendo cosas muy malas. Entonces, si detectamos ese talento ciber, tenemos que ser capaces de gestionarlo y manejarlo muy bien. Muchas gracias, Lía, Romina también. Y finalmente la doctora Carolina Sancho, quien puso la pelota en la mesa y habló exactamente lo que hemos venido diciendo, o sea, cómo desde una política nacional uno hace las bajadas, cómo podemos tener esta visión de Estado, cómo es necesaria una gobernanza de ciberseguridad y cómo esta se puede profundizar. Me gustó el tema etario que ella agregó, lo teníamos solo en género, está interesante, o sea, siempre son cosas que uno empieza a darle vuelta a qué es lo que tiene que ver. Todos nos han aportado algo, pero todo eso ha quedado escrito. Señora Presidenta, solo para resumir, creemos que este trabajo, esta instancia, es una instancia de diálogo permanente. Hemos visto el ejemplo de España. El gobierno español decidió dejar de forma permanente un foro de este mismo nivel, que se llama el Foro Nacional de Ciberseguridad, con esta instancia en donde en el legislativo, en este caso, el quien convoca, que tiene la capacidad para unir los diferentes actores, junto con el Ejecutivo, trabajando de la mano, y con la sociedad civil organizada, con el mundo académico, con todo, se reúna. Esa es la propuesta que le hacemos llegar a usted también, para que se la pueda presentar al presidente del Senado, lo podamos conversar con él, porque estas instancias de diálogo permanente ayudan a generar mejor política pública. Usted ya vio toda la cantidad de ideas que tenemos, obviamente hay que organizarse, ver cuáles podemos sacar adelante, qué horizonte les podemos dar, y todas esas obviamente nos van a ayudar. En esta mesa están sentados todos quienes tienen una tremenda responsabilidad en el ámbito digital. Incluso se ha agregado Pedro Huichalaf, que está en el Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, en su condición dual también de asesor del subsecretario de Defensa. La Defensa está viendo cómo, por ejemplo, a la conscripción, que es voluntaria, darle incluso un plus, de tener el cibervoluntario, o sea, la persona que se va a incorporar, que probablemente no calificaría médicamente, porque no sé, es autista, pero es brillante. Entonces puede perfectamente hacer un servicio a la patria con sus conocimientos, y eso es lo que queremos buscar, la forma como algo que ocurre todos los años pueda dar mejores oportunidades, incluso certificándolo. Estamos viendo a los más talentosos puedan salir con certificaciones tipo Cisco, CCNA, CCNP. O sea, a ese nivel podemos sacar gente todos los años disponible como parte de los programas de formación. Todos ustedes lo mencionaron, conocimiento, el talento es fundamental. Yo finalmente agradecer a los equipos, a la persona Michael Heavy que está acá, Ray Roberts de la Biblioteca del Congreso, quienes estuvieron trabajando, toda la gente de la Biblioteca del Congreso en general, y agradecerle especialmente a la senadora Jimena Órdenes por haber tenido la confianza en armar juntos esto, en decir, mira, esto es valioso para Chile, este es un tema trascendente de Estado que tiene que tener una proyección mucho más allá de los gobiernos de turno. Ya lo hemos visto en las propuestas nuestras, siempre hablamos de 12 años, porque creemos que es la única manera de construir de verdad, construir a largo plazo con mejor política pública. Habiendo dicho eso y agradeciendo a cada uno de ustedes, muchas gracias, Presidenta, y dejamos en sus manos el documento. Gracias. Muchas gracias, colega. Estamos contra reloj porque hay sesión acá. Yo quiero agradecerles de verdad a ambos, a la senadora Órdenes, al senador Piu, por este tremendo trabajo, a cada uno de los que participó en esta mesa y submesas con toda su riqueza. No voy a repetir lo que ustedes ya han expresado, solo decirles que el tema ciberseguridad es un tema de primer orden, es uno de los más relevantes hoy día cuando tenemos dos temas encima de la mesa en el país, el tema seguridad ciudadana y seguridad económica. Y ustedes conocen de este primero. Primero. Y en esa línea, cuando en poco rato más se va a
lanzar el satélite FASAT Delta. Esto es importante, no es algo menor. Todo lo que se pueda hacer para integrar la información, este satélite va a pasar a integrar esta constelación de 13 satélites en nuestro país, es importante. Y en ese sentido, y usted, senador, asistió a la reunión en La Moneda con la ministra del Interior, estaba también el senador Walker, cuando se habla de control fronterizo, cuando hablamos de toda la información que se maneja. Para nosotros es relevante lo que aquí se va a conocer o se va a tener desde el punto de vista de acceso a la información. Poder integrarla, poder ver de qué manera lo que ustedes han hecho lo bajamos a piso a proyectos de ley que están en discusión, otros que tienen que discutirse, cómo integramos el trabajo de ustedes a esa discusión, creemos que es fundamental. Ley de infraestructura crítica, control fronterizo, la reforma constitucional que tenemos en esa materia puede verse enriquecida por el trabajo que ustedes hacen. Y creo que hoy aplicar la inteligencia artificial a los temas de seguridad es clave. Y por eso es tan importante lo que ustedes han hecho y cómo lo han liderado. Lo conversábamos con el senador Piu en España. Creo que tenemos que dar espacio a la expertise de ustedes, al conocimiento de ustedes, a la mesa permanente. Y lo que nosotros queremos crear de inteligencia artificial asociado, ¿no es cierto?, no solo a fake news, sino que a la información, creo que tiene que ir obviamente enlazado con el esfuerzo que ustedes han hecho. Así que yo solo quiero reiterar mis agradecimientos, los de la comisión en pleno y obviamente el compromiso de seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.